Bienvenidos a este vuestro canal, de Javi Blanco Los Soccer. Un tutorial para hablar de nuestras cosas. Bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? ¿Queréis que comencemos? Pues empezamos. Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de los tutoriales, el dinero, las finanzas y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos empezado aquí a partir de ahí, pues bueno, imaginaros, vamos a empezar a poner ejemplos claros y concisos, ¿no? Primero, como sabéis, en la población, pues bueno, hay gente que tiene unas habilidades, bueno, habilidades para deportes, para habilidades porque físicamente es muy potente, por lo que sea, ¿no? Porque mentalmente es duro, porque pueden influir muchísimas cosas. Y hay gente que es más hábil para hacer un ejercicio, para hacer deporte o para hacer, tiene unas condiciones atléticas y físicas más importantes que otra, ¿no? Es innato en él, ¿no? Entonces se dice que, bueno, hay gente que a veces que nace y termina ser deportista. A partir de ahí, el ser deportista, pues bueno, no va más allá bueno, que puede hacer algún deporte. Hay alguno que puede probar y hacer el deporte que le dé la gana. Y en principio, bueno, triunfaría. Haciendo el deporte que sea, triunfaría. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, nos vamos a centrar un poco en el fútbol, ¿no? Ya tenemos esta cosa que vemos que tenemos un chico de unas características que se ve que es diferente, que sobresale, es diferente, ¿no? Que se maneja, que tiene esas habilidades atléticas para hacer deporte, porque es rápido, porque es potente, porque tiene una buena técnica, porque es inteligentemente, tácticamente es muy ordenado y muy duro, ¿eh? Porque nada más los mejores son los que se posicionan mejor para llegar a donde se tiene que llegar. Entonces, bueno, pues llega este chavalito que va cumpliendo años, se encuentra con 17, 18 años, con muchos posibles y que dice, bueno, yo quiero ser futbolista, ¿vale? ¿Qué vías tengo para ser futbolista? Bueno, yo empiezo siempre por una parte que para mí es importantísima, que siempre la historia está no es suficiente. El tener cualidades y demás no es suficiente. Hay que vivirlo sin frustrarse, hay que vivirlo equilibradamente, hay que disfrutarlo en todo momento. El que disfruta del fútbol al final puede llegar a sacar el máximo partido. Hay veces que sacar el máximo partido a tus cualidades futboleras no quiere decir que puedas llegar al mundo profesional, pero bueno, por lo menos te vas a divertir, lo vas a pasar bien y vas a estar encontrándote con gente parecida a ti en muchos sitios, que son amistades para toda la vida, buenas amistades además, y que puede ser muy interesante. Y puede ser una manera de crecer como persona a través del fútbol. Que al final para mí ese es el gran objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver. Las grandes vías, ¿no? Para meterte en el mundo del fútbol y poder llegar a ser un poco, bueno, pues, si no profesional, pues coger y estar ahí metido, estar en el sitio justo en el momento exacto, ¿no? Que es de lo que se trata. Por lo menos en tu periodo, estar en el momento justo, en el sitio justo en el momento exacto. Entonces, bueno, hay a las vías de, bueno, las grandes canteras. Las grandes canteras ya no son nacionales. Antes había ojeadores a nivel nacional, que ahora también, ¿no? Pero bueno, están ojeando ya gente que está metida dentro del grupo deportivo. Antes sí, el ojeador, pues bueno, se movía más a nivel nacional y con producto nacional y bueno, entonces era hubo una época en España que no se podía tener. Primero empezaron con un extranjero, luego los extranjeros y tal, bueno, y ahora veis, puedes a través de ser comunitario, a través de tal, puedes solucionarlo de 20.000 maneras. Entonces en ese aspecto hay un abanico de posibilidades mucho diferentes a cómo estaba montado antes. Entonces ahora una persona nacional, un niño nacido en España, pues tiene bastantes menos posibilidades que podía tener hace 20 años de llegar a ser jugador de élite, ¿no? Por 20.000 cosas, ¿no? Porque está montado de otra manera totalmente diferente. Pero bueno, como en esta vida nada es imposible, yo para mí siempre es que lo importante es disfrutar el camino. ¿Cómo se disfruta el camino? Pues bueno, vamos a imaginarnos, puede haber varias vías, ¿no? Yo para mí una vía bastante adecuada, tal es
el tema de coger y ya ir enfocando tu profesión futura, algo derivado del deporte que estás haciendo, ¿no? Hay futbolistas que, bueno, que cogen carreras como fisio, como profesor de cualquier tema derivado del deporte. Entonces, enfundarte un poco de que tu vida pase por ser deportista de élite, ¿no? Entonces, pues empieza por ahí, ¿no? Una de las maneras un poco de llegar a ser ese contacto que sea ideal, pues bueno, pues es en Estados Unidos, que son muy, sobre todo en el femenino es muy llevado, ¿no? En Estados Unidos todo lo va, el tema universitario, en baloncesto y tal, hicieron algo parecido con el fútbol, ¿no? Entonces tú estés en una universidad, que tú estés jugando al fútbol y realmente te están preparando para la vida, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay clubs que todo esto se han dado cuenta y hacen grandes canteras en las que dan todas las posibilidades al niño de atenderlo perfectamente y que siga estudiando y se siga preparando. Porque son conscientes que el 90%, el 95% de la gente se van a quedar en el camino, ¿no? Y por lo menos una manera de venderles el producto a padres y allegados y a la gente es pues venderles el producto de manera que si el niño llega a un punto que no va a tirar para adelante, por lo menos tiene unos estudios y tiene una formación, una preparación. Hay clubes que esto lo tienen clarísimo y entonces han montado sus propias universidades, sus propios colegios mayores, los atienden perfectamente y les dan todas las facilidades para que estudien y se formen, ¿no? Incluso ellos ponen mucho hincapié en el fútbol formativo, que yo para mí es lo ideal. Luego lo otro es excepcional, ¿no? Es un poco como tener una cantera de tal y estar plantando ahí ciruelos constantemente, ¿no? Y que lleguen a dar ciruelas de calidad y ciruelas que salgan a la venta, nada más salen de cara a un montón de extensiones, nada más vale un árbol, ¿no? Pues nada más sale un jugador. Entonces hay gente que, canteras importantes, que a veces que no coinciden incluso con los equipos importantes. Puede haber equipos bastante más humildes. Yo siempre pongo al Villarreal como ejemplo, ¿no? Un club que no es nada del otro mundo, se ha basado en su cantera, ha hecho trabajos excelentes, copiados y tenidos en cuenta por otro tipo de canteras, de manera que siempre están sacando jugadores, siempre hay, las 4 fábricas que hay siempre son las mismas, ¿no? Y tal. Luego ahí hay otra variable, la variable de Estados Unidos, estudiar en el extranjero y ya vas allí a estudiar también a través del fútbol, ¿no? Que bueno, es otra cosa importante que está cogiendo auge, cada vez está saliendo un poco más las escuelas deportivas, las universidades ya futboleras, ¿no? Luego está siempre estar en tu zona de tal e ir saltándote etapas en tu zona de origen, en tu cantera, en tu equipo de toda la vida. Luego que algún ojedor se fije en ti y ya vayas con cierta madurez, ¿no? Que llegues, en vez de llegar de chavalito y que todo ese periodo te lo saltas, pues ya llegues un poco formado, ¿no? Ya te fichen formado. En vez de cogerte y formarte, ya te cojan formado. Luego todo esto influye en muchísimas cosas. Influye que tus características técnicas, tácticas y demás coincidan con lo que andan buscando en un momento determinado. Evidentemente, sí, hay veces que hay remesas de porteros buenísimas. Pongo el ejemplo del portero porque es muy específico, ¿no? Y que quedan fuera de circuito porterazos. Y luego siempre hay remesas que por lo que sea no son muy prolíferas. Entonces, pues, gente que en otra etapa tendría una competencia bárbara, pues viene y se tira años y años y años y años sin tener quien le haga sombra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso puede suceder, ¿no? Que en un momento determinado no... luego también puede aparecer el jugador este que se ponga de moda por un entrenador específico que era un jugador con ciertas características y claro, se ponga ese jugador de moda y empiecen a salir jugadores de ese tipo, pero a lo mejor esos jugadores de ese tipo, nada más puede haber un par de ellos por equipo, entonces pues bueno, queda muy limitado, ¿no? Tener en cuenta que 20 equipos de primera, con 50 o 60 jugadores parecidos o similares a esos, lo tenemos hecho. Si a eso unimos que el 80% de los fichajes son extranjeros, tendremos que andar por ahí, por otras ligas, ¿no? Funcionando por otras ligas. Entonces esto es lo que quiero que veáis un poquitín, ¿no? Que el camino, lo importante del camino es recorrerlo
a gusto, puede ser un camino largo, no va a ser nada fácil, vas a tener que estar vendiendo tu proyecto como persona física y deportiva toda la vida y vas a tener que llegar a un punto en el que algún director técnico deportivo o algún entrenador o algún crea en ti y tal. Representantes, hay también representantes con ciertas habilidades que no, bueno, no es que tengan ciertas habilidades, es que normalmente tienen cierto prestigio. Entonces ya se le ofrece el propio jugador y tal, que se llevan unos tantos porcientos importantes del jugador si el jugador tira para arriba. Entonces está el mundo ese, el mundo deportivo. Pero tener en cuenta que solo en España están viviendo 1.500 personas del fútbol a nivel profesional tal. Pon alguno más que puede haber por ahí chavalitos con buenas fichas porque son futuribles, pero que, que el resto se queda en nada, ¿no? En lo que pudo ser y no fue, ¿no? Y luego sí, ahora hay mucho, porque está mucho de moda el ser español, es bastante cotizado por ahí. Además, los entrenadores empiezan a salir, bueno, llevan años, llevamos años los entrenadores por ahí por el mundo, y el producto español sabemos cómo está trabajado y muchas veces necesitamos ciertas cosas y nos llevamos a gente por ahí, ¿no? Hay por ahí en ligas de todo el mundo, por muchísima gente jugando al fútbol, bastante más que en España, ¿no? Porque en España el tirar la puerta es casi imposible, llega un momento que es muy, muy complicado y van a otras ligas para poder alguna vez incluso volver como estrellas a casa, ¿no? Volvemos a casa como estrellas desde otro punto, ¿no? Porque si no nos dan el escaparate y nos dan la posibilidad de estar en el mercado, pues no sabemos cómo va todo esto. Entonces, pues bueno, vale, entonces esa es una de las maneras potenciales de todo eso. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo, gracias.